Bienvenidas al canal, chicas. Hoy vamos a estar elaborando estos lazos de cinta multicolor número 7. Son lazos que puedes ver que tienen un tamaño sumamente grande, así que las niñas que los pueden utilizar son las niñas que tienen 3 años en adelante. Y en nuestro video anterior estuvimos haciendo esta diadema con moño holán. Esta y muchas más ideas las encontrarás acá en nuestro canal. Estos lazos son bastante llamativos, ya que se pueden contrastar, como puedes ver, con 2 o 3 colores. Puedes utilizar stickers o calcomanías que venden en los supermercados y también los pueden utilizar las niñas para ir al colegio con los colores colegiales. Para hacerlos vamos a necesitar de los siguientes materiales: 2 retazos de cinta o listón satinado de 30 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho, 2 retazos de cinta o listón satinado de 27 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho, un retazo de cinta o listón de gros de 27 centímetros de largo por 2.5 centímetros de ancho, un retazo de cinta o listón satinado de 24 centímetros por 3.8 centímetros de ancho, un retazo de cinta o listón satinado de 23 centímetros por 5 centímetros de ancho, un retazo de cinta o listón satinado de 20 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho, un retazo para cubrir las imperfecciones de 9 centímetros por 5 centímetros, un aplique, sticker o calcomanía para decorar y una gancheta protegida con fieltro. Bien, comenzaremos haciendo estas 2 lazadas que son la base. Para ello vamos a utilizar este listón que es el que mide 30 centímetros. Voy a quemar las puntas. Voy a tomar el centro y lo voy a marcar con el mismo encendedor. Ahí está. Acá tengo mis 2 marcas. Con hilo y aguja vamos a coser las puntas y la marca que ya hicimos la voy a bajar. Por aquí voy a coser. Sello en la parte de atrás. Ya tengo listo el moñito base. El próximo es este, que comprende las 2 cintas de 27 centímetros con la que mide 27 de 2.5 centímetros de ancho. En esta partecita acá igualmente voy a quemar y voy a marcar los centros. Ya teniendo los centros marcados, voy a unir acá, verificando los centros, y esta cinta la voy a colocar en medio de estas 2. Esta es la parte brillante de esta cinta, por acá es mate, esta es la parte de adentro.
Aquí voy a sostener con un alfiler. Vamos a sostenerlo por la parte de afuera. Allí está. Lo mismo hacemos en el centro, cuidando que estén acá bien pegaditos, uno al lado del otro. Coloco también alfiler un poquito más arriba de la marca para poder coser. Igual acá al final. Entonces tenemos las 3 cintas ya con alfileres y voy a coser ahora sí uniendo estas 3 puntas, dejando 1 centímetro de diferencia, y la marca del centro la voy a bajar colocándola en medio. Procedemos a coser. Retiro los alfileres y ahora sí alamos y damos 2 vueltas. Tenemos listo el segundo moñito. Ahora viene este más chiquito, que lo voy a hacer con este listón que mide 24 centímetros. De igual forma voy a quemar. Tomamos el centro, marcamos uno acá punta con punta y bajo. ¿Qué nos faltaría? La parte de abajo. Para ello tengo acá los 2 listones. Comenzaré recortando las puntas en V. Y las quemamos. Igual tomamos el centro, ubicándolo, lo quemamos. Este es el más grande. Colocamos aquí por el lado derecho, por el lado que brilla, el más pequeño encima y cosemos ambos por la marca. Damos 2 vueltas y aquí hago un nudito. Pero no voy a recortar el hilo. De aquí mismo voy a tomar el moño más grande, lo coloco aquí, debajo,
tomamos el moño mediano sin soltar lo demás y ahora el más chico, y ahora sí voy a dar 2 vueltas, se me vino, 2 vueltas y alamos. Lo vamos acomodando un poquito. Lo próximo es colocar la cinta, pero antes voy a colocar acá la ganchetica. Acá tiene fieltro, yo recorté y pegué para que no se despegue tan fácilmente. Y ahora sí, esta cintica la voy a colocar aquí silicón en el contorno. Y la hacemos un poco más delgadita. Levanto la gancheta, coloco acá y bajo. Ahí está. Voy dando la vuelta por todo el centro para cubrir el hilo. Aquí vuelvo a colocar silicón. Alzamos la ganchetica y ponemos el listón. Ahí está. Me falta colocar solo el sticker. Acá lo tengo. Y de esta forma ya tenemos listo nuestro lazo de cintas multicolor número 6. Y en nuestro próximo video estaremos haciendo esta flor de cintas número 9. Si te ha gustado nuestro video de hoy, regálanos un me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal para que continúes recibiendo nuevas ideas y nuevas sorpresas para que hagas accesorios diferentes.